Buenas noches, vamos a dar inicio en breves minutos con esta nueva edición, esta nueva transmisión en vivo de los programas de la Sociedad Peruana de Derecho. En breves minutos vamos a empezar con esta transmisión a partir de las 7:05. El tema que vamos a tratar, para las personas que están preguntando, es el procedimiento conciliatorio en tiempos del COVID-19. Esperemos unos minutos más para dar inicio a la hora indicada. Desde ya le damos la bienvenida a Edgar, a Patricia y a todas las personas que se están conectando en este momento. También les informamos que van a poder hacer sus comentarios a través de esta transmisión y van a ser contestados al final de la transmisión. Bueno, ahora sí, siendo las 7 en punto, le damos muy buenas noches con todas las personas que están conectadas. Mi nombre es Ricardo Caldas y damos inicio con una nueva transmisión de los programas de la Sociedad Peruana de Derecho, esta vez a cargo de la Comisión de Conciliación de la Sociedad. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el procedimiento de conciliación en tiempos del COVID-19. Este tema lo vamos a desarrollar en dos grandes ejes. El primero es qué sucede con los procedimientos conciliatorios que ya han sido iniciados antes del inicio de la antes del inicio de la situación de emergencia o de lo que conocemos ahora como la cuarentena. Y el segundo gran tema van a ser qué medidas deben adoptarse al terminar la cuarentena. Hablando del primer punto. El primer tema a tratar, como bien les había indicado, es aquel que dice qué pasó o qué va a pasar con los procedimientos iniciados. Como sabemos todos, esta situación de emergencia generó que se suspendan de facto todos los procedimientos de conciliación. Quiere decir que a la fecha del 16 de marzo pudieron existir muchos procedimientos iniciados que no habían sido concluidos en su oportunidad. Muchos de los procedimientos no han concluido, y al no concluir quiere decir de que no tienen un acta de conciliación que le pone fin a dicho procedimiento. ¿Cómo van a quedar estas actas? ¿O cómo van a quedar estos procedimientos de conciliación? Se viene trabajando, se viene indicando en muchas redes de que deben ser reprogramadas las audiencias de conciliación. Pero cuando hablamos de reprogramación, tenemos que tener en cuenta que la ley de conciliación no establece regulación o normativa alguna sobre la reprogramación de las audiencias. Ahora, de acuerdo al decreto supremo 026/2020, se suspendieron todos los procedimientos administrativos, pero la conciliación extrajudicial no es un procedimiento administrativo, como bien sabemos,
y tampoco es un procedimiento jurisdiccional. Por ende, si lo vemos desde ese punto de vista, no existiría una suspensión en los procedimientos de conciliación. El Poder Judicial en su oportunidad se ha pronunciado a través de las redes que todos los plazos procesales han sido suspendidos. El gobierno central, a través del decreto supremo antes mencionado, también comunicó de que se habían suspendido los plazos administrativos. Pero el ente rector, llámese la Dirección de Conciliación y Métodos Alternativos, que pertenece al Ministerio de Justicia, y es el ente rector mediante el cual rige la normativa para los procedimientos conciliatorios, no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, salvo que ellos van a volver a funcionar cuando se levante la cuarentena. Quiere decir que solo se han pronunciado respecto a las funciones que ellos realizan a través de los centros de conciliación públicos. Pero sobre los procedimientos de conciliación iniciados en centros de conciliación privados no ha habido ningún pronunciamiento. Ahora, la pregunta es, ¿podemos reprogramar las audiencias de conciliación? ¿Es legal la reprogramación? Desde el punto de vista de la ley, no sería legal. Si verificamos el reglamento de conciliación en su artículo 19, indica diversos supuestos para que la audiencia de conciliación pueda llevarse a cabo en un lugar distinto al centro de conciliación. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 19 indica que en caso se haya realizado una audiencia de conciliación en la fecha indicada, de que hayamos tomado conocimiento de que ésta no se puede llevar a cabo porque el invitado no ha podido trasladarse al centro de conciliación por motivos debidamente justificados en la norma, el conciliador y el centro de conciliación va a poder reprogramar, si así se llama, la audiencia de conciliación y llevarla a cabo en este lugar. Pero más allá de eso, no decimos nada. La ley no indica cómo se reprogramaría. Bajo esa perspectiva, la reprogramación no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, pensar que todos los procedimientos de conciliación que se iniciaron antes del 16 de marzo y que no habían culminado no podrían ser reprogramados. Más aún, si la ley de conciliación indica que los procedimientos de conciliación no deberían de durar más allá de 30 días calendarios computados desde la fecha de la primera sesión convocada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que si un procedimiento conciliatorio no culmina dentro de los 30 días, debería ser declarado en abandono, debería de culminar, debería cerrarse, pero la norma tampoco indica qué se puede hacer. Bajo esa perspectiva, todos esos procedimientos conciliatorios iniciados hasta antes del 16 de marzo y que no habían culminado, no habían terminado, se encuentran en este momento en una laguna, en una situación no regulada por la ley. Pero ¿qué va a pasar? Tenemos de por medio situaciones como la prescripción de la acción para poder accionar en la vía jurisdiccional, la cual sí se encuentra suspendida. Ojo. Para darle mayores luces respecto a la reprogramación debemos indicar, ¿el centro de conciliación tiene facultades para reprogramar esta norma? ¿Estas audiencias? No las tiene. ¿Que estamos en una situación excepcional? Sí. Perdón. Sí, estamos en una situación excepcional, la misma que debería tener un tratamiento excepcional. Y esperamos, desde esta tribuna, de que el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Conciliación, pueda pronunciarse e indicarnos de qué forma excepcionalmente se van a manejar estas audiencias de conciliación. Ahora, hay que tener en cuenta que la Directiva 01/2016, una directiva emitida por el Ministerio de Conciliación y la Dirección de Conciliación, indica claramente de que sí podría reprogramarse una audiencia de conciliación en diversos supuestos. Entre esos supuestos tenemos los que ha establecido a través de su directiva, como le digo, la directiva 01/2016 en su numeral 5.8, en el literal E. Ahora, ahí indica de que en diversas situaciones se va a poder llevar a cabo una reprogramación, indicando, por ejemplo, que no se han respetado los plazos procedimentales establecidos para realizar la notificación, entre otros. Y es ese punto, ese entre otros,
en el cual podríamos abarcar la reprogramación. Quiere decir que si no se ha llevado a cabo la audiencia de conciliación por otros motivos no regulados, también podríamos reprogramar. Pero hay que tener en cuenta, de manera muy puntual y muy precisa, de que esta Directiva 01/2016 tiene un cuestionamiento. Y su cuestionamiento es de que nunca fue publicada en el Diario Oficial del Peruano. Ojo, esta directiva es del 2016. Si bien es cierto, se emitió una directiva, pero esa directiva no fue publicada, y al no ser publicada, como sabemos todos, no podría ser exigible. Pero ahí tenemos una ventana con esta directiva para poder regular la reprogramación de estas audiencias de conciliación o de estos procedimientos que iniciaron antes del 16 de marzo de este año. Ahora, nos encontramos frente a una problemática muy, pero muy complicada. Desde mi punto de vista, creo yo que debemos esperar de que la Dirección de Conciliación emita un pronunciamiento claro sobre cómo se van a llevar las reprogramaciones de manera excepcional. Ojo, no puede ser una regla. De manera excepcional, estos procedimientos conciliatorios. Entonces, para concluir esta etapa, en este primer punto de si es legal o no es legal la reprogramación de las audiencias, debemos tener en claro que inicialmente no es legal, porque la ley no lo regula. Ahora, tenemos una normativa infralegal, que es la Directiva 01/2016, que nos da una ventana, y es esa ventana la que debe utilizar la Dirección de Conciliación para poder darle luces a un camino a los centros de conciliación privados para que puedan reprogramar sus audiencias. Pero un problema más amplio, y ya pasando al segundo punto, al segundo tema amplio, un tema más amplio es qué va a pasar en un futuro inmediato. Cuando hablamos de que las reglas para la cuarentena posterior al levantamiento del día 26 de abril, Dios mediante, si es que se levanta, las audiencias, los procedimientos de conciliación tendrían que volverse a iniciar de acuerdo a lo que establece la ley. Y la ley indica claramente que todos los procedimientos conciliatorios son netamente presenciales. Efectivamente, la conciliación está vista desde el punto de que son las partes quienes deben venir a la audiencia para poder llegar a un acuerdo en base a sus necesidades, en base a sus intereses. Por eso se pide la participación personalísima. En nuestro país, nuestra normativa, tanto la ley 26872 y el reglamento de conciliación aprobado por el Decreto Supremo 014/2008, ambos modificados por el Decreto Legislativo 1070, estas normas todas hablan de una audiencia de conciliación y un procedimiento conciliatorio personalísimo. ¿Ok? Pero ya no podemos establecer o no podemos quedarnos ahí. Nuestros vecinos, llámese el país de Colombia, llámese Argentina, han aprobado ya, como ha sido noticiado, ¿no? Las audiencias de conciliación y audiencias de mediación, tratándose de Argentina, de forma virtual. Y podríamos pensar, ¿qué va a pasar con estas audiencias de conciliación virtual, estos procedimientos conciliatorios con audiencias virtuales? ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a desarrollar toda esta nueva plataforma? Ahora, estoy leyendo algunos comentarios. Al final, los últimos 10 minutos, voy a darle respuestas directas, como a Vivian Mauricio, que ha sido una pregunta muy, muy directa. Y continuando, señores, cuando hablamos de cómo se va a llevar a cabo el procedimiento de conciliación con audiencias virtuales, tenemos que tener en cuenta de que esto no está regulado en nuestra ley. Pero como no está regulado en nuestra ley, tenemos que volver a mirar al ente rector, que es la Dirección de Conciliación, quien debería excepcionalmente, y a un futuro de modificación normativa, pero ahora excepcionalmente, aprobar una autorización para realizar procedimientos de conciliación con audiencias virtuales. Ahora, tenemos tres grandes preguntas sobre cómo se llevarían estos procedimientos. El primero, cómo se presentarían las solicitudes. El segundo, cómo se validarían las notificaciones realizadas a los invitados. Y el tercero, cómo se emitirían las actas de conciliación, que son los tres grandes campos que tendríamos que abarcar para que el procedimiento tenga
un valor legal. ¿Ok? Actualmente, repito, todo es presencial, pero estamos en una situación de emergencia y no por eso debemos de cortar el servicio conciliatorio. En la actualidad hemos visto que existen muchos problemas dentro de los conflictos entre privados. Un problema puntual es el cumplimiento de la renta en los contratos de arrendamiento. Y se está pidiendo, incluso hay un decreto legislativo que indica o que está proponiendo una suspensión del pago de renta y una suspensión de los intereses que pueda haber generado el incumplimiento del pago de la renta. Respecto a ese punto, respecto de ese punto de cómo se va a manejar ese decreto legislativo que todavía no ha sido aprobado, es que tenemos que tener en cuenta que la conciliación como el mecanismo idóneo para llevar a cabo la búsqueda de soluciones entre privados, es que no debemos dejar de llevar a cabo no debemos dejar de que el sustento, no debemos dejar de lado de que la conciliación es la figura, la forma, la fórmula jurídica idónea para buscar una solución. De esta forma evitamos de que el Poder Judicial sea cargado de forma directa o de que los conflictos se agranden. Porque en caso de que tenga un inquilino de que no pague la renta, cuando esto se levante, lo que va a pasar es que si no hay conciliaciones extrajudiciales y no hay esta alternativa, simplemente lo que va a generarse es, vamos al Poder Judicial. Y llenemos el Poder Judicial con procesos judiciales por incumplimientos de contratos, desalojos y más. Esto podemos evitarlo si la institución denominada conciliación extrajudicial se pone a la vanguardia de la tecnología y de los medios de comunicación que están aquí. Podemos llevar audiencias de conciliación de manera virtual, validando el procedimiento. Ahora, desarrollemos un poco cómo se presentaría una solicitud, que es una propuesta personal, particular, que espero que en algún momento la Dirección de Conciliación, como lo sé, está evaluando también realizarlas. Si decimos que cómo se presentaría una solicitud de forma virtual, sencillo. Habilitemos una mesa de partes virtual a través de un correo electrónico, en el cual el solicitante podría mandar tranquilamente a través de este correo electrónico su solicitud de conciliación en un formato PDF. Esta solicitud de conciliación tendrá que tener necesariamente el número de teléfono o un correo electrónico en el cual el centro de conciliación pueda comunicarse con el invitado. Hasta aquí estamos en la etapa postulatoria, la presentación de la solicitud. Al presentarse esta solicitud de esta forma, lo que haríamos sería, el centro de conciliación recepciona, verifica el número de contacto o el correo electrónico e inicia una comunicación primordial, primaria. Nos ponemos en contacto con el invitado, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? De confirmar que ese número de teléfono y ese correo electrónico le corresponden necesariamente al invitado. Teniendo la validación de esa información, recién el centro de conciliación podría emitir una convocatoria. Al emitir la convocatoria, que llámese invitación, la notificaríamos ¿cómo? A través del correo electrónico o a través del número de celular utilizando cualquiera de los aplicativos modernos, llámese WhatsApp o Facebook o Instagram o cualquier medio que permita realizar la comunicación. Enviada la notificación, se respetarían los plazos que la ley establece para llevar a cabo la audiencia. En esta notificación se va a informar claramente cuándo se va a realizar la audiencia, cuál es el horario de la audiencia, cuál es el tiempo de tolerancia si fuera el caso y además en qué plataforma virtual se va a realizar. Hasta aquí tendríamos agotada la primera etapa, presentación de solicitud. Ahora, para validar el acto de notificación, que es la segunda etapa, es este correo electrónico que nosotros enviamos al invitado. Y con este correo electrónico necesitamos pedir un acuse de recibo, que el invitado acuse haber recepcionado la invitación de audiencia. Una vez que acuse el recibo, tenemos válidamente notificado al invitado. Con esto, llegado el día de la audiencia de conciliación, el conciliador y las partes se comunicarían a través de la plataforma comunicada a fin de poder llevar a cabo la audiencia de conciliación.
realizada la audiencia de conciliación con la presencia de ambas partes, tenemos que tener presente que las audiencias tienen tres formas de poder culminar. La primera, una audiencia con acuerdo total. La segunda, un acuerdo parcial. Y la tercera, una falta de acuerdo. Sobre estas tres posiciones, al finalizar la audiencia de conciliación, el conciliador podría, con todas las herramientas que tiene, emitir un acta. ¿Y cómo le emitiría? El conciliador redactaría el acta de conciliación en donde establecería cuál es la conclusión a cuál han llegado las partes. Si llegaron a un acuerdo total, parcial o una falta de acuerdo. Una vez que tengamos esa redacción de acta, el centro de conciliación, el conciliador, debería de firmar digitalmente, que ya existe la ley en el Perú de firmas digitales, y se cuenta con un software incluso gratuito que lo brinda RENIEC para hacer las firmas digitales. Se firmaría digitalmente el acta de conciliación y se remitiría en el acto a las partes. ¿Para qué? Para que las partes puedan tranquilamente revisar el acta y dar su conformidad. ¿Cómo darían su conformidad? Contestando el correo de manera inmediata, dando expresamente la conformidad de estar de acuerdo con el contenido del acta de conciliación. Ahora, si esto es así y ponemos la situación de que emitimos el acta, la firmamos digitalmente, la enviamos por correo electrónico, las partes confirman, ese envío de acta firmada digitalmente surtiría los efectos de una copia certificada. No obstante, podría ser canjeada en cualquier momento en el centro de conciliación. Con eso, señores, podríamos estar generando un nuevo procedimiento conciliatorio de manera virtual. Leo aquí un comentario de Jorge Fernández donde dice de que con este tema de las conciliaciones virtuales se eliminaría la competencia territorial. Efectivamente, podría eliminarse la competencia territorial, pero recordemos que este procedimiento que estoy planteando no tiene esa finalidad. Podríamos seguir manteniendo la competencia territorial durante este tiempo de emergencia. Pero repito, la competencia territorial es una barrera para que se lleven a cabo los acuerdos conciliatorios o las audiencias. Yo creo que no. En su oportunidad debería ser materia también de un análisis si es que debería seguir existiendo estas barreras de competencia territorial. Pero no es el caso. Entonces, en este momento, centrémonos en este procedimiento virtual o este procedimiento conciliatorio con audiencias virtuales. Podría seguir respetando las competencias territoriales. ¿Ok? Ahora, tenemos que tener en cuenta que levantado la cuarentena, que inicialmente se levantaría el 26 de abril, si bien es cierto, podríamos volver a elaborar como centros de conciliación, lo que va a pasar es que posiblemente las personas invitadas a los centros de conciliación, por un tema de precaución personal, no asistan. Comienza a existir un ausentismo de las partes invitadas por precaución propia. Porque este tema del COVID-19 no va a desaparecer de un día para otro, ya lo tenemos claro. Entonces, para evitar este ausentismo, podríamos darle esta herramienta a los centros de conciliación a fin de que puedan llevar a cabo las audiencias de manera virtual. Ahora, teniendo todo esto, podríamos ver de que sí es posible. No necesitamos actualmente una modificación de la ley para que se puedan llevar a cabo las audiencias de conciliación virtuales, pero sí necesitamos un pronunciamiento claro de la Dirección de Conciliación a fin de que se nos autorice a los centros de conciliación públicos y privados que cuenten con las herramientas necesarias logísticas para poder llevar a cabo estas audiencias, porque va a ser en los centros de conciliación donde recaiga esa idoneidad del servicio. Tenemos que tener en cuenta que la conciliación extrajudicial no es otra cosa que la oportunidad de solucionar los conflictos de manera inmediata, de manera autocompositiva, como decimos los conciliadores. Entonces, si le recortamos esta posibilidad, lo único que vamos a lograr es más procesos judiciales o procesos arbitrales que van a durar un tiempo, porque recordemos que el Poder Judicial
también ha evaluado y está aplicando y está poniendo en aplicación también una mesa de partes virtual, un expediente electrónico y audiencias de manera virtual, porque también tienen que tomar sus precauciones. Entonces, dejemos de pensar de que las audiencias de conciliación siempre tienen que ser personales. Podrían tranquilamente, de la forma como lo he explicado aquí, de manera virtual, evitando así mayores contratiempos en la resolución del conflicto. Habiendo, habiendo dado estas pautas, y como este programa debe durar 20 minutos, veo que ya estamos desde que hemos empezado, son las 7:25. Voy a dar lectura a algunas preguntas, a fin de dar las respuestas a todas las personas que están consultándonos. Ahora sí les pido que puedan presentar sus preguntas para poder leerlas. Tenemos como primera pregunta, nos dice Vivian Mauricio, que si bien la reprogramación no son legales, ¿cómo indica por qué no están reguladas? Podemos aplicar los principios generales del derecho. Si no, si nos ponemos legalistas, estaríamos perjudicándonos uno. Es más, se genera la duda. Claro, claro, Vania, perdón, claro, Vivian, no son legales. Por eso lo que estamos buscando es evitar futuras nulidades. Si los centros de conciliación comienzan a reprogramar sus audiencias sin tener una base legal, una base jurídica, lo que va a pasar es que procesalmente, cuando lleguen a un proceso judicial, se pidan las nulidades y esto trunque las acciones jurídicas. Por tanto, la base legal que estamos exigiendo es que la Dirección de Conciliación, como ente rector, emita un pronunciamiento y autorice jurídicamente a los centros de conciliación a poder reprogramarlo. Nos dice Jorge Fernández, nos dice, Dirección de Conciliación Minjus nos otorga certificación para conciliar vía virtual. Claro, Jorge, lo que estamos esperando es que no una certificación, sino que a través de una resolución ministerial propuesta por la Dirección de Conciliación se apruebe llevar a cabo procedimientos conciliatorios con audiencias virtuales. Lismi Paz Ruiz nos dice, ¿va a tener autorización las audiencias virtuales? Claro, creo yo que para que se puedan dar esas audiencias virtuales inicialmente debería de darse una autorización excepcional a través de una resolución ministerial y que posteriormente la ley de conciliación y su reglamento sean modificados para que se regule esta situación, porque si estamos en este momento con estos problemas es porque no existe una regulación. Ojo, la ley de conciliación tiene más de 20 años y que durante todo ese tiempo solo ha tenido una modificación grande, que es la del decreto legislativo 1070 en el año 2008. Entonces ya es necesario que esto sea modificado y que se ponga a la vanguardia en el uso de tecnologías. Patricia Bucayo nos dice, ¿y con qué tipo de acta culminaríamos el anterior procedimiento en trámite? Patricia, como lo indicaba, las audiencias, los procedimientos conciliatorios que estuvieron en trámite, en la actualidad no podrían culminarse con ningún tipo de acta, porque la ley indica que las actas se emiten en cinco situaciones exactas. Acta con acuerdo total, parcial, falta de acuerdo, inasistencia de una de las partes, de ambas partes, y perdón, la sexta, decisión debidamente motivada del conciliador. Y ninguna de estas podría aplicarse a los procedimientos conciliatorios que ya tienen más de 30 días desde la fecha de su primera audiencia, que por la ley ya deberían haber concluido. Entonces, excepcionalmente, la Dirección de Conciliación debería indicar que estos procedimientos conciliatorios pueden ser reprogramados. Mientras tanto, no se podría. Cristina Santur nos pregunta, sobre todo para los temas de familia, ¿cómo se realizaría? Claro, los temas de familia, recuerden que son son facultativos y que, dicho sea de paso, siendo facultativos son en los que más acuerdos existen y son alimentos, tenencia, régimen de visitas, situaciones
de suma importancia porque hay menores de por medio. Entonces sí se necesita buscar alternativas de solución de manera rápida. Claro, una preocupación de Patricia es, y si se está llevando a cabo la audiencia y se va el internet en una de las partes, claro, hay que buscar que retomarlo, volver a retomar la comunicación. Ahora, eso también tiene que ver mucho con cómo se gestione previamente la realización de la audiencia de conciliación, a través de qué aplicativo, de qué formato, de qué plataforma. Por eso indico de que los centros de conciliación deberán de contar con la logística necesaria y previamente hacer las comunicaciones con las partes para ver si también cuentan con esa logística para poder llevar a cabo la audiencia. Jorge Fernández nos indica que el uso de las nuevas tecnologías debería eliminar la competencia territorial. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Sí debería ser eliminada la competencia territorial utilizando esa tecnología. Roxana Zapata nos indica, la DSMA no se pronuncia hasta ahora, sabiendo que estamos a una semana de levantarse la cuarentena. Es cierto, hasta el momento el único pronunciamiento que ha hecho la Dirección de Conciliación es sobre las audiencias o sobre los procedimientos y el servicio que brindan los centros de conciliación públicos, mas no es sobre el procedimiento en sí. Entonces sí es necesario que el director de conciliación, a través de su dirección, pues emita un pronunciamiento claro que permita mantener vigente la institución de la conciliación extrajudicial y ponerla a la vanguardia. Veámoslo como la oportunidad de poner a la vanguardia al sistema conciliatorio en el Perú. Como Levin les indicaba, que ya se viene dando tanto en Colombia y tanto en Argentina sobre esto. En Argentina obviamente temas de mediación porque no tienen conciliación. Christian Stein nos pregunta, en audiencias virtuales, ¿cómo se aplicarían las reglas de representación previstas en la normativa sobre conciliación? Claro, sabemos que de acuerdo a la ley de conciliación podrían existir, las partes podrían hacerse representar. Y es para esto las comunicaciones preliminares. Aquí el centro de conciliación va a tener que tener una agilidad, una dinámica mucho mayor con las partes. Si alguna de las partes se va a hacer representar con poder, tendrá que presentar el poder previamente y enviarlo digitalizado. ¿Para qué? Para que el conciliador previamente pueda revisarlo. Y en caso que no tenga las facultades necesarias que exige la norma, pues se tendrá que proceder de acuerdo a ley. Y si es así, con este documento digitalizado que le permita participar en audiencia de conciliación, se podrá llevar a cabo sin ningún problema. Ojo, soy de la particular idea de que las facultades de representación que establece la norma de conciliación en temas muy puntuales debería también de ser objeto de una modificatoria, porque no podemos limitar a las personas a participar en una audiencia de conciliación con su representante. Recordemos que soy yo quien decido cómo hacerme representar, partiendo del punto de que tengo el derecho de ir yo o de poder enviar a alguien que va a llevar mi voz. Pero la ley de conciliación, como digo, solamente permite en ciertas situaciones la representación. En la actualidad deberíamos seguir respetándolo hasta que la norma sea modificada. Vivian Antaya nos pregunta, ¿los procedimientos conciliatorios que estuvo empezando queda inconcluso, entonces había una nueva audiencia? Hay que separar dos cosas. Una cosa es audiencia y otra cosa es procedimiento de conciliación. ¿Ok? Cuando hablamos de que quedarían inconclusos, repito, necesariamente se espera de que la Dirección de Conciliación emita un pronunciamiento excepcional sobre sobre estos procedimientos que han sido iniciados antes del 16 de marzo y que no han culminado. Bajo esa idea nos permitirían reprogramarlos para que no queden, como bien dice Vivian, inconclusos. Eva Ávila nos hace una pregunta muy puntual. Dice, ¿qué pasa si una de las partes no tiene la tecnología? En este caso no se podría llevar a cabo el procedimiento conciliatorio, desgraciadamente. Porque si una de las partes no cuenta con los medios de tecnología suficientes para participar de esta audiencia virtual, pues sería imposible llevar a cabo la audiencia. Bajo esta premisa,
presentada la solicitud de conciliación de manera virtual y habiendo hecho las comunicaciones el centro de conciliación con esta parte y haber tomado conocimiento que no puede llevar a cabo la audiencia, tendrá que concluir el procedimiento con una inasistencia de una de las partes. Vivian Mauricio Carrión nos pregunta, doctor, ¿cree que por el momento sería más factible solo implementar medidas sanitarias en los centros a fin de continuar con las actividades? El pronunciamiento va a tardar. A ver, yo soy de la idea de que los centros de conciliación, de acuerdo a la ley, deberían de cumplir con las medidas físicas necesarias en sus salas de audiencia. ¿Qué quiere decir esto? 3 metros por 3 metros. Eso dice la ley para que un centro de conciliación sea autorizado. En una sala de 3 por 3 tenemos un ambiente suficientemente amplio. Hay centros de conciliación que tienen una sala de audiencia mucho más amplia para poder llevar a cabo audiencias sin necesidad de estar tan cerca de las partes. ¿Ok? Pero también hay que ser sinceros. Existen muchos centros de conciliación que no tienen estas medidas y que nos llaman la atención sobremanera de cómo fueron autorizados. Eso ya dependerá del área de supervisiones, de la dirección de conciliación. Pero si no cuentas con las medidas físicas para llevar a cabo la audiencia de conciliación, no nos podemos arriesgar porque tenemos que cuidarnos todos y cuidar a nuestras propias familias. Ahora, yo creo que ambas situaciones podrían darse, tanto las audiencias presenciales como las virtuales. Pero recordemos, muchas personas van a evitar ir a las audiencias de conciliación y va a haber un ausentismo. ¿Por qué? Obviamente con la justificada razón de que me estoy cuidando porque todavía tenemos en nuestro medio el tema de la prevención para evitar la propagación del COVID-19. Bueno, con esto hemos dado respuesta a cada una de las preguntas. Muy agradecido por su participación. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes y esperando que sus familias todos estén bien de salud y que sigamos cumpliendo las normas que nuestro gobierno nos ha dado para poder cuidarnos. Señores, recuerden que la conciliación extrajudicial es un mecanismo que busca, de manera puntual, una cultura de paz en la sociedad. Y somos cada uno de nosotros un instrumento para que esa cultura de paz siga estando vigente y siga dando frutos. Muchas gracias.